Ok. Ahí estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí la ven? Sí, profe, ya se ve. Ok. Hicimos un problema, ¿verdad? Hicimos este problema. Y hasta aquí nos habíamos quedado. Bien. No sé si tengan alguna duda con el problema que resolví en la clase pasada. Nada más es para calcular las propiedades de densidad, gravedad específica y masa basada en conocer la densidad. Todo claro, profe. No, profe, fácil. Papita, ¿verdad? Como que hasta ha sido un poquito de pena hacerlos. Pero bueno, vamos a pasar ahora a otra propiedad que es la viscosidad. Y esta propiedad pues sí es muy importante, sobre todo en el estudio de biofluidos. La viscosidad pues es una propiedad de un fluido que se origina debido al rozamiento de una partícula de fluido con otra fluida, con otro fluido, con otra partícula, cuando este fluido se empieza a mover o cuando se empieza a fluir. A esto se le conoce como viscosidad dinámica. Y se puede decir que la viscosidad, pues es la resistencia o es la medida de la resistencia del fluido a moverse o a fluir. Muchas veces se estudia la relación entre la viscosidad dinámica, esta letra griega que es mu, esa letra griega mu, entre la densidad, que la densidad es la letra griega rho, y la relación entre la viscosidad y la viscosidad dinámica y la densidad, pues se le conoce como viscosidad cinemática. Y esta es la letra griega nu. Entonces, la viscosidad cinemática es la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad. De manera general, pues la viscosidad depende de la temperatura y de la presión. Pero bueno, la dependencia de la presión pues no es tan relevante como la dependencia de la temperatura. Para líquidos, la viscosidad dinámica y cinemática son prácticamente independientes de la presión. Entonces, cualquier variación en la presión en líquidos pues no modifica de manera significativa la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Pero en gases, aunque la viscosidad dinámica no depende mucho de la presión, la viscosidad cinemática sí, porque la viscosidad cinemática depende de la densidad. Y la densidad pues depende de cuál es la temperatura y cuál es la presión que estoy utilizando. Entonces, en conclusión, para fluidos pues la viscosidad dinámica no depende de la presión o no depende significativamente de la presión y sí de la temperatura. Pero para gases la viscosidad cinemática sí depende de la presión. Entonces vamos a ver que, bueno, podemos conocer que en líquidos y gases la viscosidad se comporta de manera distinta dependiendo de la temperatura. En líquidos, la viscosidad se origina por las fuerzas de cohesión entre las moléculas, mientras que en los gases se debe a colisiones moleculares. Porque, bueno, en gases, pues no hay, la fuerza de cohesión entre las moléculas es muy, muy débil, ¿no? Entonces, la viscosidad dinámica, pues depende más de cómo choca una molécula con otra, ¿no? El intercambio de energía entre una molécula y otra. Es por eso que en los líquidos la viscosidad disminuye con la temperatura, ¿sí? Si yo incremento la temperatura en un líquido, la viscosidad empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque, bueno, como la viscosidad se relaciona con la fuerza de cohesión entre las moléculas, cuando incremento la temperatura, esta fuerza pues se vuelve más débil y por lo tanto
su viscosidad disminuye. Y en gases la viscosidad se incrementa con la temperatura debido a que en un gas, pues la viscosidad depende de la interacción entre molécula y molécula, ¿no? Entonces, entre mayor temperatura, ustedes saben que al incrementar la temperatura de un gas, pues las moléculas se mueven con mayor energía cinética y por lo tanto, pues hay mayor colisión entre una molécula y otra. Y al haber mayor colisión, pues eso hace que se incremente la viscosidad en un gas. ¿Sí? No sé si hayas aquí algún comentario. No, profe, todo claro. Entonces, en líquidos, cuando yo incremento la temperatura, la viscosidad pues va a disminuir. Pero en gases, cuando yo incremento la temperatura, la viscosidad se va a incrementar. Y bueno, aquí vienen algunas viscosidades. Y bueno, la sangre tiene una viscosidad bastante baja de 0.00040 kilogramos entre metro segundo. La viscosidad dinámica está en unidades de kilogramos entre metro segundo o en Pascal segundo. Esas son las unidades en el Sistema Internacional de la Viscosidad Dinámica. El agua tiene una viscosidad de más o menos de 0.001 y su viscosidad es más alta que la viscosidad de la sangre. Y obviamente los aceites tienen mayor viscosidad, ¿sí? Si yo derramo una cantidad de agua en una superficie, pues puedo ver cómo el agua se expande de manera muy rápida por la superficie. Pero si derramo una cantidad de aceite sobre una superficie, pues puedo ver cómo al aceite le cuesta más trabajo poder distribuirse por toda la superficie. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de ver la viscosidad, ¿no? ¿Qué tan difícil es a un fluido poder moverse por una superficie? ¿Hasta aquí algún comentario? No, profe, todo bien. Profe, eso, la de la viscosidad también lo checan, por ejemplo, en los vinos, ¿no? Cuando se hace una cata de vinos, se checa eso en el vino, la viscosidad del mismo, con la copa. Fíjate que eso sí no sé, o sea, yo creo que Bueno, es hay que como... como mi hermano estudió gastronomía, sí me mencionó eso, algo de que se queda pegado en la copa, entonces eso también al momento de hacer una cata, checan la viscosidad del mismo. Ok, fíjate que no sé eso. Yo creo que de tarea, pues tendremos que echar una copa de vino, ¿no? Ahí de tarea. Sí, ¿Acepta? profe, hay que comprobarlo. Sí, yo creo que ahí, el fin de semana se compran ahí unos dos vinos de diferente marca y ahí pueden evaluar la viscosidad. Como dice Sergio, ¿no? ¿Qué tanto le cuesta a un vino poder moverse sobre las paredes, ¿no? O sea, también va relacionado con las fuerzas de, eh, de cohesión y cómo se adhiere el fluido en una superficie, ¿no? Entonces, entre más difícil le sea adherirse a la superficie, pues tiene una viscosidad más, más alta, ¿no? ¿Sí? Entonces, un fluido que se adhiera mucho más fácil a una superficie tiene una viscosidad más alta. Uno que le cuesta, perdón, un fluido que se adhiere mucho a la superficie tiene una viscosidad más baja, ¿no? Uno que le cuesta un poco más trabajo de adherirse a la superficie, pues tiene una viscosidad más alta. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda con la tarea? Ya la cantidad que usen en su experimento, pues ya dependerá de ustedes.
Todo sea por la ciencia. Todo sea, sí, todo sea por... A veces uno tiene que hacer ciertos sacrificios, pero bueno, ni modo, hay que arriesgarse. Me queda la duda si ese dato de la sangre es correcto. Creo que ahí se pasó un cero. No sé, déjeme revisar ese dato, ¿no? El de la sangre. Y bien, entonces una manera de medir la viscosidad, pues es qué tan difícil le es a un fluido poder moverse sobre una superficie, ¿no? Entre más difícil sea, entre mayor cantidad, si yo derramo una cantidad de líquido en una superficie, no tiene un área grande de esparcimiento, pues es que su viscosidad es bastante alta. Y algo que es muy importante, nosotros sabemos si mezclamos agua con aceite, pues sabemos que el aceite queda en la parte superior y el agua queda en la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Que la densidad del aceite es más baja que la densidad del agua, ¿no? Sin embargo, la viscosidad del aceite es más alta que la viscosidad del agua. Entonces, no necesariamente un fluido que tenga alta densidad debe de tener mayor viscosidad, ¿no? O sea, no va de la mano como tal, ¿no? No hay que confundir estas dos propiedades. Si yo dejo caer una esfera de acero en agua y otra esfera de acero en miel, pues puedo ver que la esfera en miel va a tardar más tiempo en llegar al fondo que la esfera que estoy aventando en el agua, ¿no? Eso quiere decir que la viscosidad de la miel es mucho mayor que la viscosidad del agua porque opone mayor resistencia al movimiento de la esfera. Acuérdense que la viscosidad pues es la resistencia del fluido a poder moverse, ¿sí? O poder mover las partículas de fluido. Entonces ahí puedo ver la diferencia entre la viscosidad y el agua, ¿no? Igual sucede, sumerjo una esfera en aceite y en agua, pues en aceite va a tardar un poco más de tiempo en llegar hasta el fondo que en agua, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Sí. Ajá. Sí, es que, bueno, y ahorita vamos a ver, bueno, vamos a platicarlo más adelante, pero ustedes sabrán que la sangre a cierta temperatura pues empieza a coagularse, ¿no? Entonces, a una temperatura más baja de 37 grados centígrados, que 37 es más o menos la temperatura del ser humano, pues la sangre tiene una viscosidad muy baja, ¿no? Pero al momento de que se empieza a enfriar, pues su viscosidad va a cambiar, se va a volver más viscosa. Entonces sus propiedades cambian debido a este efecto de coagulación de la sangre. Entonces ese valor de 37 grados centígrados, pues es el valor de, eh, de la sangre a la temperatura del cuerpo humano. Entonces, a menos de que se indique lo contrario, pues se tomará, como bien lo dice Iris, ese valor de la viscosidad de la sangre. Este, ok, ¿alguna otra duda? No, profe. No, profe. Bien, entonces continuamos con la siguiente. Bien, y esta es una representación de cómo se comporta un fluido sobre una superficie, ¿no? Pero creo que aquí tengo otra imagen.
Y déjenme compartirles aquí una pizarra para explicar mejor esta imagen. Creo que tenemos que solicitar acceso. Ah, sí, ¿verdad? Ya lo voy a anotar aquí mejor. A ver, creo que ya podrían conectarse. Nada más verifiquen que sí, ya se pueden, ya, ya aquí me aparece. Y me da un poco de curiosidad por qué aparece así. Cuervo anónimo, kiwi anónimo, ligre anónimo. No sé por qué no me aparecen sus nombres. Creo que es porque no los he agregado aquí al calendario. Entonces, la primera figura que viene ahí consiste en una placa superior y una placa inferior. La placa inferior está fija y la placa superior se empieza a mover con una velocidad v. ¿Sí? Entonces, antes de que se mueva, ¿sí? Antes de que se mueva, pues yo tengo unas partículas. ¿Sí? Tengo unas partículas, ¿no? Voy a tomar un paquete de partículas. ¿Sí? Y después muevo la placa superior. Aplico una fuerza y la muevo a una velocidad v. Y entonces lo que sucede es que la placa inferior tiene una velocidad de cero, ¿no? La placa inferior está fija, mientras que muevo la placa superior. Entonces las partículas se adhieren a la superficie. Las partículas que estaban aquí, pues se adhieren a la placa fija y por lo tanto no se van a mover. Pero las que estaban acá se adhieren a la placa que se mueve y se mueven a la velocidad de esa placa. Entonces, yo tendría más o menos algo así, ¿no? Entonces, lo que originalmente tenía aquí como un cuadrado, ahora tengo este trapecio, ¿sí? O sea, si yo le pudiera tomar una foto a esas partículas, después de que aplico cierta velocidad, ya las partículas se empiezan a mover. Las de la placa superior, pues se empiezan a mover con esa placa, y las de abajo pues, se adhieren a la placa fija y se quedan ahí fijas, ¿no? Entonces, estas partículas pues tienen una velocidad v, esta tiene una velocidad menor, y poco a poco va disminuyendo la velocidad de las partículas, hasta llegar a una velocidad cero en esas partículas de la placa fija. Entonces, del cuadrado que tenía originalmente, pues ahora tiene una deformación angular. ¿Sí se entiende lo que trato de explicar aquí?
Sí, sí, profe. Entonces, lo que me dice esta figura, ¿sí? Es que esas partículas, ¿sí? Originalmente representaban este cuadrado, ¿sí? Y posteriormente, pues ya, al moverse la placa superior, pues ya quedan de esta manera. Entonces ya tienen aquí una deformación delta teta. Lo que originalmente tenía y lo que tengo después de aplicar o de mover esa placa a una velocidad. Y el esfuerzo cortante, pues es proporcional a la velocidad de deformación, ¿sí? Delta teta, pues es la deformación angular que tuvo ese paquete de partículas. Y el esfuerzo cortante, que está representado por la letra Y tau, ¿sí? Es proporcional a la rapidez con la que se está deformando ese paquete de fluidos. Y la figura de abajo representa el caso de una placa que está fija y viene aquí un paquete vienen las partículas. Tiene cantidad de partículas y todas tienen la misma velocidad. Todas tienen la misma velocidad. Pero al momento de chocar con la placa, ¿sí? Las partículas que se adhieren a la placa pues tienen una velocidad de 0. Y la que está por encima pues tenía esta velocidad, pero como se frenó la de abajo, pues se empieza a frenar y empiezan a frenarse todas las partículas. ¿Sí? Entonces, las primeras partículas o las partículas que están cercanas a la placa, pues tienen velocidades muy cercanas a 0, pero conforme me aleje de la placa, su velocidad se va incrementando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la placa frenó esta partícula y esta trata de frenar a esta y esta a su vez trata de frenar a esta, pero conforme me aleje de la placa, el efecto de frenado es cada vez menos, hasta llegar un momento en que ya estas partículas o las partículas que van por aquí no se enteran que existe esa placa, ¿no? Así como vienen desde aquí, así van pasando desapercibidas de la existencia de esa placa. ¿Sí? Entonces es importante saber cómo se comporta un fluido sobre una superficie. Y después de cierta distancia de la superficie, pues puede ser que las partículas ya ni se enteran que existe esa superficie, ¿no? Y las partículas que estaban aquí, pues se van frenando. Y entonces llevaban cierta energía cinética. Y luego al frenarse, pues intercambian energía con la superficie fija. Y más o menos es lo que está representado aquí.
después de cierta distancia y, ya las partículas ni se enteran, ¿no? Si yo continúo graficando esto, pues tendría una línea recta así. Sí, sí está claro lo que trato de explicar. No sé si Sí, hay profe. algún comentario, Sí, profe. alguna duda. No, profe, todo bien. Creo que hasta el momento no, profe. Ok, muy bien. Mm, Bien. Y voy a tomar esta figura, voy a ver si la puedo mejor copiar. Ok. Entonces decíamos que el esfuerzo cortante, ¿sí? El esfuerzo cortante siempre es tangencial a la superficie, que es este esfuerzo cortante. Esa es la dirección del esfuerzo cortante, ¿no? Cuando yo trato de trozar un lápiz, pues estoy generando un esfuerzo cortante porque aplico una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba, ¿no? Entonces trato de que se rompa esa superficie en dos, ¿no? Que se parta. Entonces aplico el esfuerzo de manera, o se aplica un esfuerzo tangencial a lo que es la sección transversal. Ese es el esfuerzo cortante, es como se mueve la placa a una velocidad u o delta u, pues esto se debe a que se aplica una fuerza, ¿sí? Y la fuerza aplicada en el área, que sería la superficie que está aquí en contacto con el fluido, pues me da el esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo cortante es proporcional a la velocidad de deformación. ¿Sí? Voy a tomar este triangulito que está aquí. Y ese triangulito tiene dimensiones delta y, un ángulo delta teta, y aquí es delta u por delta t. ¿Sí? La tangente de ese triángulo, la tangente de ese ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? La tangente de ese triángulo, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo? Ese es el ángulo. Sería du de t, ¿no? Du de t. Exacto. Este es el lado que está opuesto. Du de t es el lado que está opuesto al ángulo, ¿no? Y el lado que está adyacente al ángulo, pues es delta y. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa cuando delta u, perdón, delta teta tiende a cero? O sea, una deformación muy pequeñita. Bueno, pues la tangente del ángulo es casi el mismo ángulo, ¿sí? O sea, para ángulos pequeños, la tangente del ángulo es el mismo ángulo. Y eso lo podemos corroborar, ¿no?
¿sí? Si yo tengo un ángulo de 0.1, calculo la tangente de ese ángulo y me da 0.1003, ¿no? Si tengo 0.0001, la tangente del ángulo es 0.0001 o 1 por 10 a la menos 4, ¿no? Si tengo 0.2, la tangente del ángulo, pues ese es punto 2027, ¿no? Si tengo 0.001, la tangente del ángulo es 0.001000, ¿sí? Entonces, para ángulos pequeñitos, la tangente del ángulo, pues, es el mismo ángulo. Entonces, si eso es cierto, o bueno, o si analizo yo deformaciones pequeñas, pues voy a tener que delta teta, ¿sí? Lo voy a poner acá. Delta teta es casi igual a delta U por delta T entre delta Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. Y si paso este término hacia el otro lado, me queda dividiendo, pues entonces tengo que delta teta entre delta T es igual a delta U entre delta Y, ¿no? Entonces, el esfuerzo cortante es proporcional a delta teta entre delta T, pero esto es igual a delta U entre delta Y, ¿sí? Y bueno, la constante de proporcionalidad, pues resulta que es la viscosidad, ¿sí? Y esta ecuación es válida para fluidos newtonianos. El esfuerzo cortante es igual a delta U, perdón, a la viscosidad por delta U entre delta Y. Y delta U entre delta Y se le conoce como gradiente de velocidad, ¿sí? Ok, ¿hasta aquí algún comentario? No, profe, todo bien. Sí, todo claro. Profe, ¿cómo ¿Sí? se, cómo se define ese gradiente de velocidad? ¿Cómo se O sea, define ese gradiente? del mat. Ajá. ¿Perdón? Sí, o sea, ¿cómo lo obtengo? Ok. Delta U entre delta Y quiere decir es cómo varía la velocidad, ¿sí?, de las partículas que están contenidas aquí. ¿Cómo varía la velocidad en la coordenada Y, ¿no? La variación de la velocidad a lo largo de la coordenada Y. Eso es lo que me interesa saber. ¿Cómo obtengo ese gradiente de velocidad o esa derivada de U con respecto a Y? Pues va a depender cómo se esté moviendo el fluido a lo largo de Y. Por ejemplo, aquí pues se puede ver que es a lo mejor un perfil lineal de velocidad, ¿no? Varía linealmente con la posición Y. Pero aquí, ¿qué es lo que está aquí? Pero aquí varía del tipo parabólico, ¿no? Y luego constante. Lo difícil es obtener ese gradiente. Ahorita nosotros, para propósitos de este capítulo,
vamos a suponer que el perfil o la variación es lineal. Entonces tengo una variación lineal de velocidad. Si conozco la ecuación de la variación de la velocidad en la coordenada y, pues puedo derivar esa ecuación y obtener de u en de y, ¿no? ¿Sí, Viviana? Sí, sí, profe, mejor. Gracias. Entonces, el reto sí es realmente obtener ese perfil. Ahorita para propósitos prácticos, vamos a suponer que es un perfil lineal a menos de que se nos diga lo contrario o alguna otra cosa. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? No, profe, todo bien. No. Y bien, eso es lo que viene aquí en estas diapositivas, ¿no? El esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por la velocidad de deformación o la viscosidad por el gradiente de velocidad. Y quienes obedecen a esta ecuación se denominan fluidos newtonianos. Entonces tenemos fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos, ¿sí?, al momento de yo aplicar un esfuerzo cortante, varían desde cero y de manera lineal, con la rapidez de deformación angular. ¿Sí? Entonces, mediante experimentos yo puedo determinar, puedo poner un fluido en un equipo y aplicar una cantidad de fuerza, un torque o una fuerza, o medir la potencia que se está aplicando, y con una relación calcular el esfuerzo cortante y ver cómo va variando el esfuerzo cortante con la velocidad de deformación que estoy teniendo. Si es lineal, desde cero en adelante, pues es un fluido newtoniano. Todos aquellos que se comporten de manera distinta, pues son fluidos no newtonianos. Tenemos fluidos dilatantes, pseudoplásticos, plásticos, el plástico ideal de Bingham, y todos estos pues son fluidos no newtonianos. ¿Sí? Y bueno, si al aplicar el esfuerzo cortante se mantiene constante a lo largo del tiempo, pues estos se denominan fluidos comunes o los fluidos newtonianos, y tengo fluidos rheopécticos y tixotrópicos. Uh-huh. ¿Sí? La sangre entra de los fluidos no newtonianos y entra dentro de la clasificación de los fluidos pseudoplásticos, ¿no? La pasta de dientes es un fluido no newtoniano. La tinta de la pluma es un fluido no newtoniano. Y hay un experimento muy común que que a lo mejor ustedes lo hicieron en sus cursos de física, que es mezclar maicena con agua. ¿Sí? Y ahí se puede ver claramente cómo se comporta un fluido no newtoniano al aplicar un esfuerzo cortante. Tú tienes maicena con agua, una mezcla de maicena con agua, y si tú colocas suavemente ya sea tu dedo o un objeto y lo sumerges en esa mezcla de aceite de maicena con agua, puedes ver que fácilmente entra a esa mezcla, ¿no? No hay mucha oposición, no hay mucha resistencia al meter ese objeto, si es lentamente. Pero si tú por el contrario tratas de golpear esa mezcla de maicena con agua o aventar un objeto a alta velocidad, esta se comporta casi como un sólido, ¿sí? Si tú tratas de golpearla, pues vas a ver que tu mano no entraría tan fácil como si sumerges de manera muy lenta cualquier objeto, ¿sí? Ese es un ejemplo de fluido no newtoniano, ¿sí? La velocidad con la que estés deformando esa mezcla, si es muy rápida, se comporta casi como un sólido. Y si es muy lenta, pues se comporta como un líquido, ¿sí? Entonces,
Ese es uno de los ejemplos más comunes de fluidos no newtonianos. La velocidad de deformación, la velocidad con la que apliques una fuerza y provoques un esfuerzo en ese fluido, pues vas a ver un comportamiento distinto en función de esa velocidad de deformación. ¿Sí? Entonces, si es muy lento, se comporta como un líquido, pero si es muy rápido, la rapidez de deformación, pues se comporta como un sólido. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Sí? Entonces, la sangre es un fluido no newtoniano, pero de manera ideal se puede considerar como un fluido newtoniano. Hoy vamos a hacer este ejemplo. Dice, considere una película que contiene un biofluido con viscosidad de 0.07 pascal segundo entre dos placas paralelas separadas por una distancia de 0.5 centímetros o 5 milímetros. La placa superior se mueve a una velocidad de 10 metros por segundo, mientras que la inferior permanece fija. Calcule el esfuerzo cortante de la placa superior y en la placa inferior y suponga un perfil lineal de velocidad. Ok, déjenme copiar este enunciado. Y vamos a abrir la misma pizarra que tenemos aquí. Ok. Bien, ¿qué se conoce de este problema? ¿Qué se conoce, Nayeli? Perdón, maestro. ¿Qué se conoce del problema? ¿Qué conoces? ¿Qué Ah, datos? la viscosidad. La viscosidad. 0.07. También la distancia entre las placas. Distancia entre las placas. De 0.07 pascal segundos. ¿Qué otro dato conoces, Sofía? La velocidad de la placa superior. La velocidad de la placa superior. ¿Qué otro dato puedes conocer, Sergio? Pues podría ser también, bueno, aquí nos menciona la distancia, ¿no? Que son los 5 milímetros. Ya la coloqué aquí en el pizarrón. ¿Sí se ve mi pizarrón? Sí, profe. Ok. ¿Qué otro dato? La velocidad de la placa de abajo, que sería 0. Ok, la velocidad de la placa de abajo. A esta le voy a poner B2 y B1.
Velocidad de la placa inferior. Y luego me dice que suponga suponer un perfil lineal de velocidad. ¿Sí? Bien, ¿y qué quiero encontrar? El esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante, ¿no? En la placa superior. Y el esfuerzo cortante en la placa inferior. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda con los datos del problema? No, profe. Entonces, el esfuerzo cortante de la placa superior lo calculo con la ecuación de la viscosidad por el gradiente de la velocidad, pero de la placa superior. Y el esfuerzo cortante de la placa inferior, pues es la viscosidad por el gradiente de velocidad de la placa inferior. ¿Sí? ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? De mi parte no, profe. No, profe. Bien, entonces aquí, como preguntaba Viviana hace rato, ¿cómo calculo esa derivada de U con respecto a ella? ¿Cómo calculo el gradiente de velocidad? Ese como que es nuestra mayor incógnita. Entonces, como es un perfil lineal de velocidad, sí, aquí le voy a dibujar más. ¿Sí? Si es un perfil lineal de velocidad, yo puedo aproximar a que la derivada de U con respecto de Y es prácticamente el cambio en U entre el cambio de Y. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La velocidad 2 menos la velocidad 1 entre Y2 menos Y1. ¿No? Entonces yo aquí dibujo la coordenada Y. Y aquí está el 0. Aquí voy a poner que Y es igual a 0. En Y es igual a 0, pues la velocidad es 0. Y en Y igual a la distancia D, pues la velocidad es V2, ¿no? Que le puse acá. V2 de 10 metros por segundo. ¿Sí, sí está claro? Sí, Sí, profe. Entonces, en Y1 igual a 0, la velocidad 1 es igual a 0. Y en Y2 igual a la distancia D, la velocidad 2 es igual a 10 metros por segundo, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto me queda la velocidad 2, que son 10 metros por segundo, menos la velocidad 1, que es 0, entre Y2, que es 5 milímetros,
menos y1 que es 0. Y entonces la derivada de u con respecto de y es igual a 10 metros por segundo entre 5 milímetros, que es 5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Y eso cuánto me da? Serían ¿Sí? 200, ¿no? 200. Sí, sí, ¿verdad? Sí, 200, ¿y qué unidades? ¿Segundos? 1 sobre segundo, ¿no? Ujú. ¿Sí estamos de acuerdo aquí? Sí, Sí. de acuerdo. sí, creo. Sí. Ok, entonces ya encontré el perfil de velocidad, perdón, el gradiente de velocidad. Y ahora el esfuerzo cortante, pues es la viscosidad por la derivada de u con respecto de y. La viscosidad es de 0.07 pascal segundo. Y de un de y es 200 1 sobre segundo. Eso nos daría 14 pascales, ¿no? 14 pascales. ¿Sí son 14? A ver. Es entre 0.005. No, mira, da 2000 acá. Son 2000, ¿no? 0.07 son 140 pascales. ¿Sí? Sí, Son profe. 2000, 1 sobre segundo y 140 pascales. ¿Sí les dio eso? Sí, profe, me había equivocado en lo de los 10 entre punto 005. Lo había hecho entre punto Sí, profe. 05 en lugar de punto 005. Ok. Muy bien. Ok. ¿Y este esfuerzo es en la parte superior o en la parte inferior? En la superior, ¿no? Es en la superior, pero también es el mismo valor en la placa inferior. ¿Por qué? Porque el gradiente de velocidad, este delta U entre delta Y, no depende de qué posición ya estés. ¿Sí? Sí, nada más es una división entre U2 menos 1 y Y2 menos Y1. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero me puede repetir por qué son iguales, por favor. Sí, porque el gradiente o la derivada de U con respecto a Y no depende de la posición Y, es una constante siempre, independientemente si estás en Y igual a 0 o en Y igual a D sobre 2, en Y igual a D sobre 3 o D sobre, sobre, no sé, o 3 cuartos de D, siempre va a ser el mismo valor de D U de Y, ¿sí? Y si quieren ahorita les demuestro por qué. Nada más aquí quería preguntarles si
Si me creen que du en dy es este valor, porque pareciera que es una, como que ahí me aventé una cucharota, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Aparte de por qué, este, por qué du en dy es constante. No, pero Ok, ¿por qué digo que du en dy es constante? Bueno, decimos que es un perfil, asumimos que es un perfil lineal de velocidad, ¿sí? La velocidad varía así linealmente, ¿no? Hasta ahí no sé si estamos de acuerdo. Conforme yo suba en y, pues la velocidad va incrementando de manera lineal, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación de la recta? Bueno, u es igual a my más b. Esa es la ecuación de la... O y igual a mx más b. Esta sería la ecuación que describe esta función lineal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? U es igual a my más b, o si lo quieren ver, y igual a mx más b. ¿Cuánto vale m y cuánto vale b? Bueno, en y, decimos que en y1 igual a 0, la velocidad 1 es igual a 0. Si esto lo sustituyo en esa ecuación, me queda la velocidad u1 igual a m y1 más b, pero pues esta es 0 y esta es 0. Entonces me queda 0 igual a 0 más b, b es igual a 0. Ok, no sé si hasta aquí sí me van siguiendo o si va quedando claro. Entonces, Sí, sí, profe. claro. esta es la ecuación de la función lineal de u. Y ahora necesito encontrar la pendiente m y la constante b, ¿no? Ya encontré b aplicando esa condición de que aquí en y igual a 0, la velocidad es u1 igual a 0. Y aquí es u2 igual a 10 metros por segundo. Y aquí es una distancia d. Entonces ahora en y2 igual a 10 metros por segundo, u2 vale d o 5 milímetros, ¿no? Sustituyo nuevamente en la ecuación de la pendiente de la recta, u2 igual a my2 más b, pero b ya dijimos que vale 0. Entonces, u2 es igual a my2, por lo tanto, m es igual a u2 entre y2, es decir, es igual a 10 metros por segundo entre 5 milímetros. Entonces, esa pendiente m es igual a, decíamos que esto nos da de 10 entre 5 por 10 a la menos 3. 2000, 1 entre segundo. Y ya encontré el valor de m y el valor de b. Ahora lo sustituyo en esa ecuación de la recta. U es igual a m, que son 2000, y más b, pero b vale 0, ¿no? Ya ni tiene caso que la ponga. Esta es la ecuación de ese perfil.
Si yo grafico ese perfil de velocidad o esta función, me va a dar esta, esa gráfica de... Ujú. 1 sobre 2000. ¿Por qué 1 sobre 2000? No, U es 10, ¿no? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Y es 5, ¿no? Sí, Y es la distancia desde ese punto hasta acá, ¿no? Y2, esta es la distancia Y, ¿no? Ah, ok, sí, ya sé. Es que lo estás viendo como... mm, ok, deja ver si lo puedo. ¿Lo podré girar? No. Este... Es que lo estás viendo al revés. Bueno, sí, sí. No sé si hay alguna otra duda. No, De mi profe. parte no. No, profe. Ok. Entonces, esa es la ecuación del perfil lineal, ¿no? Ahora, a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es la derivada de U con respecto de Y. Entonces, esto es la derivada de U con respecto de Y de 2000Y, ¿no? ¿Y cómo me queda ese du en dy? Sería 2000 por 1, ¿no? Que Sí, sería 2000. 2000, ¿no? Ah, creo que ya no sé. Ahí está. Du en dy es igual a 2000, que es exactamente lo que nos dio aquí, ¿no? 2000. ¿Qué es esto, no? Pero esto lo obtuve con esta simplificación. Pues quiere decir que sí, que efectivamente el perfil lineal pues obedece a esa relación. U2 menos U1 entre Y2 menos Y1. Ahora, esto que me dio de 2000, pues no depende si Y es igual a 0, o Y es igual a D, o Y es igual a D solo. Sí, es una constante. Entonces siempre voy a tener un valor de U en dy de 2000 independientemente en qué posición me encuentre, ¿no? Pero ahora lo hice de manera utilizando un poco un análisis matemático. No sé si se entiende a dónde quería llegar. Entonces, de U en dy no depende de Y. Si dependiera de Y, pues tendría ahí la Y ya sea al cuadrado o entre Y o Y al cubo o más Y, ¿no? Pero no, ese de U en dy es independiente de la posición Y. ¿Sí está claro? ¿O hasta aquí alguna duda? Sí, profe, ya quedó más claro. Y bueno, otra vez el esfuerzo cortante, pues es la viscosidad por du en dy, y esto me va a dar a 140 pascales.
Entonces el esfuerzo cortante es el mismo valor, lo único que cambia es la dirección de ese esfuerzo cortante, ¿sí? En la placa superior, ¿sí? En la placa superior, yo tengo aquí una partícula, ¿sí?, que es arrastrada por esa, o a la cual se le aplica una fuerza en este sentido. Entonces, por lo tanto, esa partícula va a tender a aplicar una fuerza en sentido contrario, ¿no? Se va a oponer al movimiento, ¿sí? Entonces, esa partícula se opone al movimiento y por lo tanto voy a tener un esfuerzo cortante en este sentido. ¿Sí? O si quiero verlo, bueno, si quiero verlo mejor con la placa, ¿sí?, yo aplico una fuerza en ese sentido, ¿sí?, y el esfuerzo cortante iría en ese sentido por la fuerza que estoy aplicando. ¿Sí? Le tengo que aplicar ese esfuerzo a esa partícula. Pero aquí en el fondo, ¿sí?, la partícula que está por encima trata de moverse en este sentido, pero esta, ¿sí?, o trata de mover a esta partícula en este sentido, ¿no? Pero, como esta superficie está fija, pues le ejerce una fuerza en sentido contrario. Entonces aquí el esfuerzo va en este sentido. Aquí va en este sentido y acá, en esta placa, va en este sentido, ¿sí? Esta particulita que está aquí intenta moverse hacia acá, pero la placa le aplica una fuerza que le impide que se mueva en ese sentido, ¿no? Le aplica una fuerza en sentido contrario al movimiento que esta partícula tiene. Entonces aquí son igual los 140 pascales, pero en esta dirección, y aquí son 140 pascales en esa dirección. ¿Sí? No sé si está claro. ¿Sí? Entonces tengo la partícula superior y la placa, pues le aplica un esfuerzo para poder moverla. Pero en la placa inferior está fija. Esta se quiere mover, entonces la placa le tiene que aplicar una fuerza que evite que esta se mueva. La partícula que está aquí en esta placa no se va a mover. Por eso es que se le tiene que aplicar un esfuerzo contrario al movimiento que esta partícula quiere tener. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, si no hay dudas o algún comentario, pues la dejamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase. De No, acuerdo, profe, todo profe. bien. Ok, profe. Bueno, Perfecto, profe. entonces nos vemos en la Nos vemos, siguiente clase. gracias. Cuídense, pórtense bien. De acuerdo, Gracias, profe, profe. muchas Buenas gracias. Igualmente, gracias. Hasta el Muchas martes, gracias. gracias. Hasta luego.